No hay mejor viaje que el viaje que se hace con los ojos de un niño. Puedes buscar playas de arena azul turquesa, sin oleaje que parezcan piscinas. Pero un niño solo quiere tener arena para hacer un castillo. Así de simple es la vida. Viajeros, muy buenos días, bienvenidos a Mochilazo. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Y él es Gael. Y estamos en Sayulita, Nayarit. Sayulita es parte de la Bahía de Banderas, muy famosa. Y es un pueblo mágico también, es conocido por el surf. Muchos turistas de otros países vienen aquí a surfear y lo han convertido, le han dado un toque medio hipioso al pueblo. Está muy padre. También aquí en la bahía, en los meses de diciembre a marzo, van a poder encontrar ballenas. Si quieren ver ballenas en su migración desde el norte, aquí es un punto para hacerlo. Es nuestro segundo día aquí, estamos buscando ir a las Islas Marietas. Como ven, pues el clima está un poco raro. Es que hay un huracán apenas la semana pasada y anoche empezó a llover y no ha parado. Vamos a ver si lo podemos hacer. Hay varios puntos de los que pueden ir a Islas Marietas. ¿Cómo llegar? Pues puedes agarrar desde Vallarta un tour, que hay una página que yo encontré donde dice toda la investigación para venir. También lo más cercano es Punta Mita. Punta Mita pues está del otro lado de la bahía. Y pues ahí también el pueblito tiene su embarcadero, hay un par de agencias enfrente, yo encontré esta también. Y también si llegan allá, pues pueden salir desde ahí a las Marietas. O los chavos de aquí de Sayulinda, donde nos estamos quedando, tienen contacto con los capitanes y ellos pueden agendarnos algo directamente sin tener que ir a Punta Mita. Entonces salimos de aquí de Sayulita, o es el plan. Pues vamos a ver, los precios son muy competitivos entre ellos, no vas a encontrar mucha diferencia, pero nosotros, para no complicarnos, no tener que estar manejando, mejor decidimos pues hacerlo aquí con el hotel. Las Islas Marietas es un parque nacional, es una reserva nacional por los arrecifes que tiene, y no dejan entrar a niños menores de 9 años porque tienes que nadar un buen tramo. Te bajas de la balsa y tienes que nadar sobre el arrecife de coral para entrar pues a lo que es el cráter y todo el ruedo, el círculo de encima, y no dejan entrar a niños menores de 9 años. Gael tiene 4. Mejor vamos a rentar un tour privado, porque pues ir a las Marietas costaba 6,300 pesos. Por un tour privado costaba 7,000, que es un bote más grande y solo vas tú con el capitán y el guía. Entonces no es mucha la diferencia, $35 más, y pues decidimos optar por eso y es lo que estamos esperando. Cuando hagan su reservación, su tour, estén seguros de lo que quieren hacer. Si quieren ir a las Marietas, es solo ir ahí y regresar. Y si quieren un tour donde ir a snorkel, a ver las otras islas, acercamos a nosotros en el tour privado. Cuando hagan su reservación, estén seguros de que están reservando lo que ustedes quieren hacer. Y pues antes de eso vamos a desayunar, porque hace hambre. El hotel tiene desayuno incluido. Sayulita tiene un mercado de artesanías también que se llama Hippie Market. Aquí podrán encontrar pues recuerditos, cosas multicolores, todos los puestecitos que hay. También aquí dentro del Hippie Market van a encontrar el famoso árbol de la iguana, lugar donde viven bastantes iguanitas, pero hoy vinimos un poco temprano y las encontramos dormidas aún en las copas de los árboles. No vengan muy temprano porque los puestos regularmente abren tarde. Hippie Market lo encontrarán a un lado del río, sobre la orilla.
Viajeros, pues se canceló nuestro viaje a las islas. Así que decidimos venirnos a la playa, caminar un ratito, dejamos el estabilizador, dejamos el micrófono y solo vamos a estar un ratito aquí chillen. Él va a hacer unos castillos de arena. Y la playita, pues la verdad es que la están componiendo, la están limpiando por el huracán que les pegó y este par de tormentas que les ha dado. Aquí la playa la gente está haciendo mucho trabajo de limpieza y están juntando pues todo lo que se trae del huracán. Todo lo que está aquí atrás es lo que han juntado durante estos días de la semana que ha transcurrido. Sí, ayer que llegamos era como la percepción de que estaba sucia y con mucho como tipo ramitas de madera. Vamos a estar aquí en la playa un ratito y después nos vamos a ir a Punta Mita para conocerlo y enseñárselos también, ya que no pudimos hacer el tour, pues vamos a ir a conocer el pueblito. Vamos a ir a conocer. Amigos, y si quieren una playa más tranquila, que no tenga tanto oleaje, que sea un color azulito más bonito, esto que tengo atrás es la playa de los Muertos. Lo que tienen que hacer es venirse por la bahía. Son unos 10 minutos caminando, solo la rodeas de donde estábamos. Pasas la zona de hoteles muy padre que está. Cuando yo estuve buscando hospedaje costaba alrededor de $250 la noche, pero está muy bonito ahí. Y al final vas a encontrar un letrero que dice ahí Playa de los Muertos. Está como una colina, también están construyendo. Y se llama así porque llegas o atraviesas el panteón de Sayulita. Entonces para entrar a la Playa de los Muertos cruzas del panteón entre las tumbas. Te saca como de onda. Pero ya cuando llegas, pues mira, está muy tranquilo. Pueden rentar aquí un camastro, como se llamen, una sombrilla para que estén pues relajados. Vengan y está muy tranquilo el agua, muy bonito. Y también a lo mejor pueden rentar una casa de las que está acá enfrente. Se ven muy padre. Yo creo que si van a estar en Sayulita y no quieren hacer como surf, vénganse para acá porque está muy bonito. Tal vez si estén visitando Sayulita con todos sus cuates les convendría más rentar una villa y pasársela bien en bola. Hay muchas. ¿Está bueno? ¿Dale? Aquí hay salsa, ¿Qué es en lo que lo bates? Eso es birria de res. Birria, ¿pero ese es el consomé? Sí, es el consomé, es correcto. Es lo que suelta de las especias, de la carne, todo concentrado. Oye Samuel, y cuéntanos cómo diste con la receta de la birria. Pues bueno, fueron varios intentos que hice, viendo varios tutoriales precisamente en YouTube, y pues ya puse el toque personal, ¿no? El toque mío, y aquí estamos.
Muy bien, excelentes. Visítenos cuando estén en Sayulita o los alrededores, vale la pena que vengan aquí a almorzar. Claro que sí, Birria La Caracol, todos invitados a Sayulita Nayarit. Viajeros, lo prometido es deuda y estamos en Punta de Mita. Es un pueblito pues más tal vez pequeño que Sayulita, pero tiene muchos resorts mundiales. Y de aquí también pueden tomar una lancha, está el embarcadero para que vayan a visitar las Islas Marietas, están enfrente de Punta de Mita, literal. Y vinimos aquí pues para conocer, para ver qué tal está la playa. Nos paramos en el área como de restaurantes turística y vamos a ordenar aquí un cevichito y una bebida mientras se pasa el tiempo, pero está caro aquí, ténganlo en cuenta cuando vengan. Punta de Mita es un destino luxury resorts. Viajeros, pero tal vez la razón por la que escogimos este restaurante es porque podemos ver las Islas Marietas desde aquí, ya que no pudimos ir. Desde aquí se ven y están muy cerca, maldita sea, pero no se puede hacer nada con respecto al clima, eso no lo puedes cambiar. Los restaurantes que están aquí en Punta de Mita, es el que se acerca más al mar. Si quieren comer con vista cerca al mar, este es el lugar. Cuando hagan su reserva para visitar las islas, tomen en cuenta que no pueden usar bloqueador porque es un parque nacional y se dañan los corales. Traigan una playera manga larga que pueda protección contra el sol para que el viaje que les esté dando en el bote, y cuando estén allá pues recuerden eso, que no van a poder usar bloqueador solar. Tómenlo en cuenta. Viajeros, muy bueno el restaurante Mina, excelente, la comida deliciosa, un ceviche peruano que es más mexicano que peruano, pero está muy bueno. Y un pulpo asado, sazonado con chile seco. Aceitunas verdes y capers, no sé cómo se diga en español. Y las tortillas las hacen aquí, maíz quebrado, maíz azul. Trajeron un postre de dulce de leche, está excelente, una cervecita, un mojito, todo muy rico. Y pues mira nada más que vista, estás al lado de la playa. Ya no te acabes. A ver, mijo, su nombre. ¿Cómo te llamas? Para caer, pajarito. Siéntale para caer, siéntale para... Allí ese. A ver, mijo, algo de la vida que le quiso recordar el pajarito. A ver si es cierto. Enséñaselo a mami. Dile, mami, ¿es verdad esto? Compórtate como una estampilla de correo. Pégate en una cosa hasta que llegues. Josh Feeling. Mira, mija, si lo empieza, que lo acabe. Una vez empezando las cosas hasta el final, no hay que dejarlas a mitad, ¿verdad? Y mira, cuando empieza la tarea, le va a recordar lo que le dijo un pajarito. Lo tienen en video. Y él no lo puede negar. Señora, su nombre. Gaby. Para Gabriela. Gabriela, ¿verdad? Para Gaby. Para Gaby, la Gabriela, pajarito. Piénsale, tú di... allí otra vez, número 1, yo le digo, Solomón. A ver, señora Gaby, ¿qué mensaje le trae el pajarito? La mayoría de los hechos importantes en el mundo han sido realizados por personas quienes siguieron intentando cuando parecía no haber esperanza en absoluto. Hija, que nunca se rinda usted. Algo que ha tratado de lograr usted y todavía no lo logra, algún proyecto, mija, no se rinda, es la clave, le está diciendo el pajarito.
Viajeros, estamos de vuelta en Sayulita y vean nomás el atardecer chulada que nos estamos topando aquí. Vamos a ver si podemos cenar en un restaurante que se llama Don Pedro's, que nos han recomendado unos amigos. Saludos, Iván López, compa hasta el Sabino, Guanajuato. Si no han visto los videos del Sabino, Guanajuato, aquí también están arriba. Y vamos ahorita a ver si encontramos una mesa, pero vean nada más qué vistas. Viajeros, Don Pedro's, 5 de 5. Unos ostiones frescos, deliciosos, media docena que te chupan los dedos, los bigotes. Les voy a enseñar cómo preparo yo mi ostión. Vamos a tomarla. Aquí nos tiene una salsita como de ajo y está muy rica, se la voy a poner. Y le agrego limón. Una gota de salsa. Y luego un pulpo rebanado con aceite de olivo y ahumado con... no sé cómo se dice en español, pero en inglés son capers, bolitos verdes. Y unos huevitos de codorniz, delicioso también. Y para finalizar, una langosta del Pacífico, deliciosa. No desmadré la concha porque no la puedo masticar, si no te me hubieras chingado. Y una jarra de agua de limón porque ya me cansé de tomar. Hemos tomado bastante alcohol. Qué bonita vida de México. En fin, no nos podemos levantar de la mesa. Amigos, Don Pedro's está delicioso, un servicio también de toda la barra de meseros excelente. Te tratan muy muy bien. Y la verdad, yo Sayulita, bueno, había escuchado cuando iba en la universidad de compañeros que venían de Sayulita de vacaciones y pues no había con qué tomarte unas o viajar para acá. Y ahora que pudimos venir y que te puedes comprar ya una langosta, vale la pena, échenle ganas y no dejen la escuela porque es la forma en que América Latina puede salir adelante. Bueno, y aunque ya comimos, pues vamos ahorita con Gael a que se eche una botana a él, porque como que los mariscos no le entran muy bien. Y aquí estamos en unos tacos muy famosos de Sayulita, se llaman tacos Talibán, de pastor, de trompo a la leña. Mochileros, y estamos en unos tacos muy famosos, tacos El Talibán. Él es Juan. Sí es. Tiene 16 años vendiendo esto y pues de él mismo nació la receta de estos tacos. Si están por aquí, por Sayulita, párense. Venga, porque están deliciosos. Al carbón, están buenos. Diferente. Y algo que uno les hemos dicho, pues es que Sayulita es una fiesta brutal todas las noches. Para Sayulita, diviértanse, no tomen en exceso. Esto fue todo, esto es Mochilazo, yo soy Luis. Y yo soy Guy. Si les ha gustado, denle un like, suscríbanse y compartan con un amigo para poder seguir creciendo. Y mañana nos vamos a ir a Punta Mita, nos vamos a ir un todo incluido. Así que sigan porque seguimos en el viaje. Y ahorita nos vamos a mover a Punta de Mita.
Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.